Les quiero hablar de un personaje, un gran personaje, muy conocido, muy famoso. Les voy a contar dos historias de un personaje que seguramente no conozcan. Sí conocen el personaje, pero no necesariamente las historias. Pero es una forma clara de mostrar desde dónde viene la grandeza. De dónde en realidad viene la grandeza. El personaje del cual les quiero hablar fue alumno, discípulo, nada menos que de Aristóteles. Bien que tenía un moré en casa. Aristóteles fue su maestro. A los 20 años ya era rey de toda Macedonia. Y a los 30 años ya había conquistado la mitad del mundo conocido. Alejandro Magno. La mitad del mundo conocido ya había conquistado, con 30 años nada más. Lo había recorrido todo. Había llegado a Egipto y lo habían nombrado faraón. Había llegado hasta India. Había destrozado y dispersado al gran imperio persa. Ayer estuvimos en Purim, ¿sí? Eran los persas que zafamos ayer. Bueno, Alejandro es el que les ganó, ¿sí? Llevó su imperio nada más que hasta India. Lo conquistó todo. Fundó 50 ciudades y les puso su nombre. Uno conoce solo la Alejandría de Egipto, pero 50 ciudades llegó a fundar. Así las cosas, Alejandro no podía ser de otra manera. Por supuesto que también cayó en Jerusalén, tenía que tener alguna historia con los paisanos. Y nos dice, en dos lugares figura esta historia, Flavio Josefo la escribe, pero también en el Talmud, en el Tratado de Yomá, que Alejandro el Grande llega a Jerusalén. Y cuando llega a las puertas del gran templo de Jerusalén, del Beit HaMikdash, de pronto ve salir al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, al gran Cohen, vestido con sus ropas sacerdotales, impresionantes, bellas, llenas de color. De hecho, por supuesto, la parashá que vamos a estar leyendo mañana habla acerca de estas ropas, de la construcción y la creación de las ropas del sacerdote. Resulta que Alejandro ve salir al sumo sacerdote en las puertas del templo de Jerusalén con todo ese esplendor, y entonces Alejandro el Magno baja de su caballo y se inclina frente al sacerdote. Después de un gesto de estas características, el segundo de él, ¿no es cierto? El acompañante, el general que tenía, le pregunta al rey por qué hizo una cosa así. ¿Por qué inclinarse él? Siendo, Alejandro Magno. Y entonces Alejandro Magno le dice, lo que pasa es que apenas lo vi, esa imagen con esas vestimentas, yo ya las había visto en un sueño. Es el ángel que me acompañó en cada una de mis conquistas. Eso es lo que vi. Pero te quiero decir una cosa, yo no me arrodillé frente a él, sino frente a lo que él representa. Su Dios lo puso en ese lugar para representar algo muy importante. En el Tratado de Yomá, en el Talmud, cuando nos cuentan la historia, la única historia que aparece Alejandro Magno, Alejandro Grande en el Talmud, en la historia judía, los sabios del Talmud no se quedan hablando de Alejandro, ni de sus conquistas, ni de su gran imperio, sino que el debate en ese lugar del Talmud está acerca de las vestimentas del sumo sacerdote. Y explican, son tan grandes, tan importantes, tan imponentes, infunden tanto poder, tanta autoridad, tanta belleza, que justamente por eso los sacerdotes tenían prohibido salir del templo con esas ropas. O sea, solamente las podían usar en el templo. Pero tenían terminantemente prohibido salir a la calle con esas ropas. ¿Por qué? Porque no podían usufructuar el poder que les daba esa ropa en el mercado. No podían salir a la calle llevando todo eso. Ellos, esas ropas, le daban un poder fenomenal. Le daban una gran altura, pero a lo que representaban, no a ellos. Es por eso que cuando salían del templo, no podían llevar las ropas. No podían llegar al mercado y ser más que la persona que estaba comprando algo en el mercado. No tenían ninguna posibilidad, por quien eran, adelantarse en la fila y ser primeros en la fila. Por más que 10 minutos antes, Alejandro el Grande se haya arrodillado ante ellos. Quizá fue justamente eso lo que le pasó a Alejandro, esa enseñanza que recibió cuando le contaron el maíz de las vestimentas del sacerdote. Lo que lo llamó a vivir una de las grandes historias de él, que fue en uno de los momentos más dramáticos de su expedición al este, en el desierto de Gedrosia. El desierto era tremendo. Sus hombres estaban muriendo de sed en el camino.
No se podían más del calor sofocante. Calculan que de los 40.000 soldados que Alejandro tenía en esa expedición, solamente pudieron sobrevivir 15.000 del calor. Era angustiante porque no tenían nada para tomar. Entonces, de pronto, 2 soldados se encuentran en un barranco un poco de agua. En su casco juntan un poco de ese agua y entonces se la traen al gran general. Y Alejandro agarra el casco con el agua, los mira a sus hombres, desfalleciendo de sed, muriendo por montones de sed, y él con el casco de agua en la mano, y entonces tira el agua en la arena. Y dice, esto es demasiado para uno solo y demasiado poco para todos. Si no había para todos sus hombres, entonces tampoco iba a haber para él. Quizás sea por eso que lo hayan llamado Alejandro el Grande. 2300 años después, nosotros en la Argentina estamos en medio de un desierto fenomenal también. Este larguísimo desierto en el que se transformó la pandemia, la cuarentena, el coronavirus y todas las angustias que trajo. Todas las pérdidas que trajo. Todas las pérdidas en todo sentido, en salud, en amigos, en familia, en distancia, en proyectos, en propósitos, en ceremonias, en celebraciones, en organizaciones. Decenas de miles, cientos de miles, millones de familias, de personas, de pequeñas empresas, quebradas, absolutamente quebradas. La economía fue arrasada. Quebradas completamente, pequeñas organizaciones barriales, ni hablar las comunidades, completamente quebradas, millones de familias por una economía que se cerró absolutamente, drásticamente, groseramente, en nombre de cuidar la salud. Una salud que al final estaba solamente resguardada y destinada a aquellos que creían que tenían túnicas sagradas. Mientras tanto, uno no espera tener en sus máximas autoridades personajes de la talla de Alejandro Magno. Pero escuchar que las máximas autoridades llaman payasos a los jueces que quieren averiguar qué pasó, solamente habla de la lamentable vocación de minimizarlo todo. Todo. Miren, todo se minimiza tanto que lamentablemente los argentinos hemos ya tomado en tono de broma, jocoso y casi natural la famosa frase, roban pero hacen. Y no estoy hablando de ningún color político, ni de ningún globo de ningún color, ni de ninguna letra que comience con ningún nombre, ni de ningún partido político, ni uno ni de otro, de ninguno. Durante décadas se instaló esta frase. Y la realidad es que después de décadas de todo tipo de gobierno y color político en la Argentina, lo único que se ha hecho, de se roban pero hacen, lo único que se ha hecho de verdad es un país con 50% de pobres. Esa es la única realidad que nosotros podemos decir que conseguimos. A tal punto es aceptado y avalado el robo sistémico, ¿no es cierto? Que uno tiene que asistir porque el silencio cómplice no avala. Uno tiene que terminar asistiendo al debate entre grandes juristas acerca de una posible amnistía para gente que está procesada por robar. El debate me preocupa, ya la amnistía ni hablar, pero hasta tener que escuchar si va. Ya la palabra amnistía genera una cantidad de cosas, ¿no? Lejos de cualquier cosa que sea justa. Ahora, por robar. Pero como ya nada parece demasiado, entonces esta vez la estafa fue y el robo fue a la moral. No se robaron vacunas. Esta fue una estafa moral, mucha más grosera de lo que parece. Porque mientras asistimos a cómo países vecinos, no hablo de Israel, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, hablo de acá al lado, ya vacunaron al 20% de la población y tienen millones de vacunas. Acá en Argentina, las miserables cantidades de dosis que todavía no alcanzan para el 1% de la población que se consiguieron, el 1%, se las tomaron en nuestras narices con nuestros propios cascos. Se las robaron
Se las robaron a los abuelos, que mantuvieron encerrados durante un año sin un abrazo. Se los robaron a millones de adolescencias y de infancias encerradas, sin estudiar. Se lo robaron a los héroes de la hora, a los médicos y a los enfermeros que arriesgaron sus vidas en cada hospital, en cada clínica de barrio. Y se los robaron a los soldados caídos en la batalla, a los médicos, a los enfermeros y a una cantidad de personas que quizás si se hubieran hecho las cosas mínimamente como uno espera, que es como corresponde, se hubieran salvado en vez de caer en esta guerra. Mientras tanto, uno los ve brindar solamente a la propia y única salud que es la de ellos. Escuchar a las máximas, insisto, uno no pretende que las autoridades sean como Alejandro Magno. Es una tristeza no pretenderlo, sea de paso, ¿no? Pero realmente escuchar a la autoridad máxima decir que no es un delito adelantarse en la fila, que está bien el amiguismo, la avivada, la falta de mérito, el no trabajo, al menos debe hacernos abrir los ojos. Porque nos merecemos dirigentes que no caminen por la calle y por el mercado mostrando sus túnicas, ni bebiéndose el último pedacito de agua de nuestros cascos. Es la humildad lo que hace grande a los dirigentes. Así uno se convierte, se transforma en grande. Pasa que quizás sea pedir demasiado para algunos. Pero lo que lamentablemente sí es demasiado poco para todos nosotros. Amigos queridos, amigos todos, inspiren profundo, porque el Shabbat nos viste con los ropajes más importantes. Los ropajes que hablan de que el tiempo está en nuestras manos, si lo sabemos aprovechar. Y que si nos dedicamos el tiempo a cultivar nuestro alma, nuestra inteligencia, nuestra moral y nuestro compromiso, entonces sí vamos a lograr tener la dirigencia, la sociedad, el país, la humanidad, que tanto soñamos, que tanto queremos, que tanto merecemos, pero especialmente que tanto necesitamos construir nosotros mismos. Shabbat Shalom para todos.